La envidia es una emoción, ¿no? Bueno, lo plantean como también un sentimiento, ¿eh? La envidia, pues, es un dolor humano que Ujú. experimentamos. El narcisista busca destruir aquello que envidia. Te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Nadie se salva, porque son cosas que pasan. Pero recuerda que las cosas pasan porque nada es para siempre. Así que te damos la bienvenida a este podcast con la doctora Selene Robledo y el doctor Rafael Aldave, experimentados psicoterapeutas y expertos en que les pasen cosas. Hola Selene, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Cosas que Pasan, nuestro episodio número 13. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien y ya nuestro episodio 13, y qué increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad, Rafa? Es correcto, Selene. Y bueno, pues el día de hoy tenemos nuestro episodio de Cosas que Pasan cuando sientes envidia. Temazo, temazo. Temazo, una super propuesta de Selene. Siento Oh, envidia porque no se me ocurrió a mí primero. qué envidioso eres. Sí. Ujú. Oye, y sí me surge esa idea, porque muchos dicen, oye, tengo envidia de la buena. O a mí me ha tocado mucho que la gente dice, no, yo no siento envidia. No, 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 yo soy muy bueno y yo no siento envidia. Ujú. Entonces ahí como que a mí me surgen muchas dudas que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la autopercepción y con cómo sentimos las emociones, porque la envidia es una emoción, ¿no? Claro, bueno, lo plantean como también un sentimiento, ¿eh? Ajá. Que bueno, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Bueno, pues primero déjame te digo algo. Ujú, Hay un filósofo llamado, déjame acuerdo, se llama Bertrand Russell, así se llama, ujú, donde él es un filósofo matemático. Entonces él habla de la envidia. Y fíjate qué interesante, dice que la envidia es una de las cosas más potentes, o más bien una de las causas más potentes del sufrimiento del ser humano. Y ujú. habla de que existen dos subtipos de envidia, ¿no? Lo que acabas de mencionar. Ay, tengo envidia de la buena y envidia de la mala, ¿no? Entonces, Sí. él habla de que es un sentimiento, que es un estado mental del ser humano de dolor y de desdicha. Entonces, él dice que nosotros los seres humanos nos llevamos viendo lo que el otro posee y Ujú. entonces en ese momento nosotros sufrimos porque no podemos poseer lo del otro. Entonces eso nos lleva a estar pues pensando cosas negativas y ahí nos vamos hacia la envidia, ¿no? Ajá. Entonces lo habla como el sentir, siento envidia, ¿no? Hablábamos de qué diferencia hay, ¿no? Sí. Entonces yo siento envidia de muchísimas cosas que pueden estar pasando a mi alrededor. Y la emoción que me lleva a sentirla, pues se detona en muchas situaciones como hacerle maldades a la gente, la emoción que yo siento es depresión, enojo, mm, puede ser frustración, etcétera, ¿no? Esa sería para mí la definición entre sentimiento y emoción, ¿no? A ver, a ver si estoy en lo correcto, porque es como yo lo he entendido. Y por Ajá. parte de la Gestalt, la emoción es esto que nosotros tenemos como respuesta ante algo que está sucediendo, ya sea afuera o adentro de nosotros. Ujú. Algo Sí. sucede y nosotros tenemos una respuesta hacia eso que es una emoción. Ujú. Pero esta emoción es una precognición, o sea, se da antes de que pase por el pensamiento. Cuando pasa ahora sí por el filtro del pensamiento, es cuando nosotros tenemos una conciencia de esta emoción y ahí es cuando se da el sentimiento. O sea, Ujú. ya cuando se convierte en sentimiento es porque soy consciente de lo que estoy Ujú. sintiendo. Ujú. Así es como yo lo entiendo. Pues es que realmente es así. Y fíjate que también, también nuestro filósofo Aristóteles dice que la envidia, pues, es un dolor humano que Ujú, experimentamos, ¿ok? Y bueno, es inherente, ¿no? Porque ahí ujú, está y todos todos tenemos
en algún momento de nuestra vida o en lo largo o en el trayecto de nuestra envidia, perdón, de nuestra vida, la envidia, ¿no? Ay, me Sí. equivoqué. Ay, esos lapsus, ¿qué dirían los psicoanalistas? No, Oye, que soy una envidiosa. ah, oye, Ajá. y decías, deseamos lo que tiene otra persona y Ujú, nos vamos hacia la envidia. ¿Es ujú. algo voluntario? ¿Es algo consciente? ¿O Mm, simplemente es algo que surge, es algo que tenemos? Bueno, creo que ¿cómo dicen? De inmediato, la envidia se presenta ante un logro o una buena noticia de alguien. Entonces, cuando alguien nos está diciendo qué bien la está pasando o qué logro está teniendo en este momento, surge esa parte, ¿no? Ujú. Ese es, eh, yo me imagino, bueno, no me imagino, lo he experimentado, para qué voy a decir que no? Ah, buena pregunta. ¿Tú has sentido envidia? Claro, todos, bueno, bueno, porque luego ya estoy desviando, ¿no? Ah, Claro que he sentido envidia muchas veces en mi vida, pero fíjate qué interesante, ujú, porque yo siento que no soy una persona envidiosa, ujú, pero creo más que nada porque regularmente yo no creo en la envidia buena. Cuando te dicen las personas, ay, me da envidia de la buena. ujú, Creo que no, porque a final de cuentas es envidia. Más bien yo siempre les comunico, mira, eh, la envidia buena no existe porque al final es envidia y es una palabra fuerte. Entonces creo que cuando a alguien le está yendo bien, creo que deberíamos de decir que te reconozco eso que tú estás haciendo y me gustaría ujú, mucho hacer lo que tú haces porque sé que te está yendo muy bien. Entonces, en ese sentido es donde tú generas conciencia y puedes darte cuenta que hay una sensación ahí, ¿no? Muchos podrán tener esa sensación negativa. Ujú. Y otros podemos, al menos yo, reconocer que hay una situación, pero también puede ser una situación de felicidad, ¿no? Y ahí estamos hablando de que tú eres una persona que has trabajado eso, que es la envidia, y puedes acercarte a tener pensamientos positivos sobre lo que le está ocurriendo a otra persona. ujú. Pero entonces, yo lo que entiendo de lo que estás diciendo es que puedes sentir envidia y a la vez puedes tener pensamientos positivos. Ujú, Ahora, la envidia es una emoción. No hay ujú, emociones buenas o malas. O sea, las emociones son adaptativas. Las emociones me sirven para adaptarme a las situaciones y sobrevivir, ¿no? En un caso muy extremo. Entonces, la envidia está ahí por algo y para algo. La envidia surge cuando alguien tiene algo que a mí me gustaría tener o que considero que debería de ser mío, ¿no? Como decir, oye, eso me lo merecía yo, lo tiene él, entonces estoy sintiendo envidia. O veo que alguien hizo algo o tiene algo y digo, ay, a mí me gustaría también tenerlo, claro. ¿no? Ahora, Fíjate. a veces envidiamos el resultado, pero no el proceso. Ujú, Por ejemplo, decimos, ah, mi amigo que es abogado tiene muchísimo éxito y tiene a lo mejor mucho dinero y viaja y todo. ¿Y puedo envidiar eso? Híjole, pero no, yo no envidio la parte del ser abogado. A mí no me gusta porque pues, no es lo mío. Yo no me metería en esos asuntos de ir y con el juez y no al lugar y preparar un caso. Entonces, puedo envidiar esa parte de la ganancia, pero no el proceso. Entonces puedo claro. decir, ¿no? Sí, muchas veces, y esto nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Ujú, Cuando, por ejemplo, vamos a suponer que una mujer tiene un marido espectacular, por ejemplo, que ujú, pues que la mantiene, que la lleva de viaje, que ya le compró un carro, no lo sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? sí, Pero resulta que el hombre, pues es súper mujeriego, por ejemplo. ajá. Entonces dices tú, ya que la ves de cerquita, dices, no, pues mejor no, mejor no quiero nada de lo que tú tienes porque pues yo quiero un hombre que no sea mujeriego, por ejemplo. Y a lo mejor ahí pudiera salir el bien por ti, ¿no? Ujú, Me da gusto por ti que tengas todo esto, ujú, pero no te envidio. El tema de la envidia a mí me llama mucho
porque Otto Kemberg, que es un psicoanalista que habla mucho sobre los trastornos de personalidad graves, entre ellos el trastorno narcisista de la personalidad, dice que el narcisista, y esta es una de las características principales de los narcisistas, sobre todo los que llaman narcisistas malignos, el narcisista busca destruir aquello que envidia. Ujú. Entonces, aquí es clave. ¿Por qué? Porque de entrada todos sentimos envidia. Pero, por ejemplo, yo puedo sentir envidia de un amigo, ¿no? Entonces, no sé, un amigo se compra un coche y digo, oh, yo quisiera tener un coche así. Pero ya, no Ujú. quiero, ay, güey, ya ando pegando a mi compu. No quiero, Emocionaste. sí, no quiero destruir a mi amigo, no quiero destruir su coche, no quiero verlo en ruinas. Y dice el narcisista, sí, el narcisista va a buscar destruir aquello que envidias. Y de ahí viene lo que llaman el abuso narcisista, en donde el narcisista lo que busca es humillar, descalificar, devaluar para destruir lo que es la identidad y la autoestima de la otra persona. ¿Por qué? Porque siente envidia de esa persona. Y no estamos hablando necesariamente de que envidie tu coche o de que envidie tu trabajo. No, puede ser que envidie tu sonrisa, que envidie tu personalidad, que envidie tus relaciones familiares. Por ejemplo, yo no tuve hermanos y tú tienes un hermano y eso ya me causa a mí envidia, ¿no? O no sé, mi familia es diferente a la tuya y eso me puede causar envidia. O tú tienes muchos amigos y yo no. Entonces de ahí puede venir esa envidia que buscan destruir. Y aquí una cosita más que también me gustaría a ver si tú puedes comentar. Para los que ven o veían o en algún momento vieron telenovelas, que ya hemos tocado el tema de las telenovelas, yo creo, y no lo he comprobado porque pues no las veo y no me he regresado a verlas, pero yo creo que muchos de los villanos de las telenovelas son como narcisistas, porque en muchas de estas es como que yo envidio tu belleza y entonces busco destruirte, ¿no? Así la mala de la telenovela odia a la protagonista de la telenovela, la envidia y busca de cierta manera destruirla y como que su tiempo, su dinero, su esfuerzo lo gastan en ir a destruir a la otra persona. Y en este caso, tomando en cuenta la observación que hace Otto Kemberg, pues tendrían este rasgo muy característico de los narcisistas, ¿no? De querer destruir aquello que envidiamos. No sé qué opinas tú. Bien, este filósofo que te comenté al principio, como te lo vuelvo a mencionar, habla de una envidia benigna, ¿no? Que Ujú, esta es de la que podrías haber estado refiriéndote cuando te da gusto que un amigo tuyo pues tenga un coche, wow, ¿no? Y dices tú, ay, qué padre, ¿no? Pero sientes eso que es la envidia, pues a final de cuentas, y que ujú, hay una situación de deseo de querer poseer algo como eso, ¿no? Entonces, también hablamos de la envidia maliciosa, y la envidia maliciosa, pues es aquella de la que también hablas, que quieres destruir, ¿no? Que hablamos de una persona narcisista, pero fíjate que yo he entendido algo en relación a la envidia. Este, el que te envidia no quiere lo tuyo, muchas veces. ujú, Quiere que pierdas lo que tienes. ujú, En muchas ocasiones yo lo he comprobado. Eh, un día me dijo una paciente a mí, oiga, doctora, dice, ya me platicó una historia sobre una amiga de ella que pues, que tenía una quizás mejor suerte. sí. Y y había un muchacho que la pretendía a ella. Entonces el muchacho tomó la decisión de pretender a a la amiga. Entonces me dice ella, quiero decirle algo, pero no sé cómo decírselo, es que me siento mal de solo pensarlo. Y Ujú, yo le digo, pues bueno, dilo aquí. Pues, aquí estamos tú y yo, no pasa nada. Exprésate. Y dice, es que cuando yo vi que él la eligió a ella, me dieron ganas de matarlo, me dice. Así ujú, como es. Y me dice, ¿es malo pensar en eso? Y le dije, bueno, pues no es el mejor pensamiento.
pero está bien que lo digas porque eso te va a dar descanso. Obviamente que no es algo bueno desearle la muerte a alguien o quererle hacer daño a alguien, pero pues aquí está bien que lo expreses, que lo digas. Pues aquí ya lo mataste con ese comentario, le dije. Entonces me Ujú, dice, entonces no estoy mal porque me he sentido terrible de solo pensar en ese deseo, ¿no? Entonces, fíjate bien, ahí es donde cabe esta parte de destruir a la persona, ujú, de perder, por ejemplo, en este momento, pues cuando yo te lo explico, ella quiere que él tenga una pérdida, ¿no? ujú, Y la pérdida de él sería morirse, ¿no? Porque ella tiene ese deseo, ¿no? Entonces, desde ese momento me di cuenta que realmente no deseaba ella tenerlo a él, ya, sino quería pues desaparecerlo, ujú, porque no la había elegido a ella. Entonces, en ese sentido, para mí es esto, la envidia es algo pues muy feo, que la verdad no lo deberíamos de experimentar en ese aspecto, ¿sí? Una cosa es eh, tener como admiración o reconocimiento por un logro o por muchos logros que está teniendo una persona. Entonces, eso es diferente, suena diferente. Muchas veces te van a decir, ay, es que te envidio, pero es envidia de la buena, no existe eso. ujú. Eso no existe, eso es una mentira. Hay una situación ahí que está haciendo ruido a esa persona. Sí. Pero a ver, tú dices que la envidia es algo muy feo y que no deberíamos de tenerlo. En ese sentido, Entonces, si yo lo tengo, ¿me siento culpable? no necesariamente porque es algo que ni siquiera tú quieres que esté ahí en ti. Ujú, Solo llega y se estaciona, ¿sí? Entonces tú necesitas, creo yo, cuando tú generas conciencia, puedes gestionar qué está pasando dentro de ti. Porque también muchas veces el reconocer a alguien o envidiar a alguien puede ser que te mueva de donde tú estás y te ujú. impulse a hacer cosas importantes en tu vida. Ok, para mí esa es la envidia de la buena. Pero ya ves que no Ajá. existe, ¿no? Lo estoy diciendo porque aquí lo ponen como algo benigno, sí, pero que a final de cuentas es algo que está ahí y que no necesariamente tiene que ser tan bueno. Por eso Ujú, es importante recalcar. Creo que sería más que nosotros pudiéramos decir mm, que, bueno, es que sí, sí, la verdad, o sea, es un tema que es bastante complicado. Me, ujú, me, me cuesta trabajo quizás explicarlo o definirlo tal cual, porque pues es una situación que llega de pompa y porrazo, dijeran por ahí, y no está padre que sientas una situación de inferioridad, por ejemplo, ¿no? De que, ¿y yo claro. cuándo puedo lograr eso? O no lo voy a lograr, o jamás voy a tener lo que esa persona tiene, porque a final de cuentas somos humanos. Por ejemplo, Selene, para que también la gente sepa, ¿qué hacemos en la terapia con las emociones? No las juzgamos. No. Nosotros lo que queremos es que la persona nos diga cómo se está sintiendo. Incluso Ujú, se hacen memes, ¿no? Así de que el psicólogo pregunta, ¿y eso cómo te hace sentir? Ok, puede sonar como algo muy, trillado, pero es real. El paciente nos está contando algo, como decir, ay, es que mi amiga tiene una pareja o a mi amiga la eligió la persona que a mí me gusta. ¿Y eso ujú, cómo te hace sentir? Ok, me hace sentir envidia. ujú. ¿De qué le sirve al paciente identificar que está sintiendo envidia? Pues de mucho, porque ahí está una emoción que está lastimando tu persona, está Ujú. lastimando tu ser humano. Estás teniendo muchos sentimientos, muchas ideas negativas de ti, que era Ahora, lo que mencionaba ahorita. fíjate lo que dices, porque esto es clave. Dices, tienes una emoción que te está lastimando, Mm, ¿no? Y aquí a muchos pacientes les cuesta entender algo. No hay emociones malas. ujú, Todas las emociones son buenas, todas. ¿Por qué? Porque son adaptativas. Todas nos sirven para sobrevivir, para adaptarnos. Ahora, todas las emociones se dividen en dos.
las negativas y las positivas. Y la gente dice, ah, claro, positivo bueno, negativo malo. No, para nada. Todas son buenas, pero hay negativas y hay positivas. Es como las pilas. Todas las pilas son buenas, pero tienen un lado positivo y tienen un lado negativo. Entonces, el positivo se representa con un signo de suma, porque suma, y el lado negativo se representa con el signo de resta, porque resta. ¿Qué suma y qué resta? Bienestar. Ujú. Entonces, una emoción positiva como la alegría me suma bienestar, me hace sentir muy bien. El orgullo, la felicidad, muchas de estas emociones me van a hacer sentir bien. Y las emociones negativas me hacen sentir mal, o sea, me restan bienestar. La envidia, el enojo, los celos, la frustración. Entonces, todas son buenas. ¿Cuáles son más importantes? Yo le hago esta pregunta a mis pacientes. Si tenemos unas que nos hacen sentir bien y unas que nos hacen sentir mal, ¿cuáles son las más importantes? Y normalmente dicen, ah, pues las más importantes son las positivas. No, las más importantes son las negativas. ¿Por qué? Porque las positivas tienen que ver con la reproducción. Ujú. Yo voy con Selene al cine, me divierto mucho y quiero reproducirlo, quiero volver a ir al cine con Selene muchas veces porque nos la pasamos muy bien, reímos, nos divertimos. Ajá. Pero si yo voy con Selene al cine y me la paso mal, yo no quiero repetir eso. No Sí, quiere repetir esa experiencia, ¿no? exacto. Entonces, las emociones positivas tienen que ver con la repetición y las experiencias, perdón, las emociones negativas tienen que ver con la supervivencia. Ujú. Si tú me dices, Rafa, vamos a la azotea a jugar frisbee, mi miedo me protege porque dicen, no, güey, te vas a caer y te vas a matar. Y decir, no, tengo miedo, no voy. Entonces mi miedo me protege, me ayuda a sobrevivir para después poderme reproducir Ujú. como especie. No solo se trata de ir al cine, también aquí estamos hablando de ser gregarios y de tener sexo y de reproducirnos biológicamente. Las emociones están atadas a eso. Pero entonces, según como yo lo veo, según como yo lo entiendo, las emociones más importantes son las negativas. Y este malestar, esta emoción que me lastima, mientras más me lastima, es como una sirena con un volumen más alto, un aviso más fuerte de, hey, pon atención. Entonces, si la envidia yo la detecto y es chiquita o es mucha, yo tengo que ver por qué estoy sintiendo envidia y por qué es tan fuerte el llamado. Ujú. ¿Por qué es tan importante? Ahora decíamos, para mí eso era la envidia de la buena, cuando la envidia yo la utilizo para conocerme a mí. Mi amigo y su coche o las pompotas que tiene de tanto ir al gimnasio, eso no importa. Lo que importa es conocerme a mí a través de mis emociones, porque yo estoy sintiendo envidia de que mi amigo se compró un coche. Y cuando me volteo a ver a mí, cuando veo menos al otro y me veo más a mí, que uy, esto como lo aprendí con Juan Miguel, nuestro maestro, que me decía, Rafa, no veas al otro, mírate a ti. Entonces, cuando yo a través de mi envidia me veo a mí, digo, oh, es que yo no me puedo comprar un coche ahorita. ¿Por qué? Porque no me alcanza. ¿Por qué no te alcanza? Pues porque a lo mejor no he trabajado lo suficiente o elegí un camino que no me lleva para allá o necesito estudiar más o algo tengo que hacer yo con mi vida para lograr esto. ¿Y cómo lo descubrí? Conociendo mi envidia, analizando mi envidia, acercándome a mi envidia, abrazando mi envidia, aceptándola, no rechazándola, porque si yo digo, ay, no, 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 la envidia es fea, ay, no, guácala, fuchi, fuchi, esto es malo, pierdo la oportunidad de conocerme a mí a través de mi envidia. Y lo que hago es barrer abajo de la alfombra, o sea, reprimirla, y la represión, según el psicoanálisis, que también Ah, lo no, manejamos en Gestalt, ¿no? claro. Uno de los peores mecanismos de defensa. Fíjate, Rafa, que todo lo que tú dices, pues me gusta mucho porque estás hablando de una envidia, pudiéramos decir, positiva, ujú, que puede ser una envidia que te motiva, ¿ok? Y desde esa perspectiva, wow, todos Pero pudiéramos sigue decirte siendo esa que envidia fea que duele. sí, no. Solo que ese dolor es el que me hace quitarme, ¿no? Así Pero, como, ¡ay, güey! pero fíjate bien, es que está bien interesante este tema, Rafa. Ujú. Sumamente interesante porque puedo hablar de mí y tú puedes hablar de ti, Sí, claro. de nuestras experiencias, ¿no? Y ahorita que lo estás como mencionando,
digo yo, bueno, la envidia es motivadora y nos sirve para hacer cosas, para movernos del lugar. Pero fíjate bien qué interesante. Tú y yo somos especialistas en la salud mental. Imagínate cuánto trabajo tenemos nosotros en referente a este tema y a muchos otros temas más. Sí. Hemos, Trabajo personal. ajá, sí, claro, hemos tenido que generar de cada, por ejemplo, en este tema, que es un tema que tiene muchísimas vertientes y que al hablar sobre la envidia como algo positivo, es porque nosotros, por ejemplo, ya hicimos mucho trabajo personal, ya gestionamos muchas emociones, ya identificamos cómo nos sentimos y qué hay que hacer para convertir esta envidia en algo positivo. Y ahorita que lo mencionas, yo recuerdo que hace muchos años yo iba mucho a la iglesia. Ujú. Bueno, eh, me invitaron a la iglesia católica. Y yo en ese momento, pues sí, estaba como sufriendo algunas situaciones y voy a la iglesia y me siento en una banquita. Entonces, en ese momento estaba una persona, una mujer, que estaba dando una conferencia tanatológica. Ujú. Entonces, me quedé muy atenta viendo a esta persona y me gustaba mucho lo que ella decía. Cómo ella expresaba todo lo que ella había estudiado y sabía. Y yo sentí una cosa, pues yo no sé si sería envidia, pero sentí un deseo de ser ella, ¿no? De poder ser esa persona que estuviera hablando sobre ese tema o cualquier otro y inmediatamente pues salí cuestionándome, Sí. pensando en que yo pudiera ser como ella. Entonces, sentí como una sensación de moverme del lugar, de ir hacia lo que yo estaba queriendo eh, tener de ella, por decirlo así. Su sabiduría, por Pudiera ejemplo. ser que, no sé, pudiéramos pasar de la envidia a la admiración. Claro, por supuesto. Entonces, fíjate bien, yo dije, yo quiero ser como ella. Sí, Y empecé a estudiar tanatología, claro. cosa que me encantó y que el estudiar tanatología me hizo entender muchísimas cosas. Que bueno, ese sería otro tema, pero lo que te Ujú. quiero decir es que a mí ella me motivó. O sea, obviamente que para poder hacer cosas necesitamos ir hacia ellas. Y cuando nos topamos con ese tipo de personas que nos mueven, que nos sacuden, perdón, y que esas personas impactan en nosotros, entonces podríamos decir que es algo muy importante y muy significativo porque fui y estudié un diplomado en tanatología. Y me sentí una mujer sumamente feliz de haber logrado eso. Entonces, hablar de este tipo de envidias, pues son envidias que son motivadoras y que sirven para un futuro. eh, Cuando tú lo realizas, lo llevas a cabo y puedes tener ese éxito. Quizás a lo mejor no tengas el éxito de ser súper reconocida, pero el éxito de haber hecho algo y logrado algo y sentirte bien porque lo hiciste, entonces vale la pena tener ese tipo de envidia. Y fíjate lo que estás platicando, porque tú dices, oh, siento envidia de ella. Yo quiero tener lo que ella tiene o hacer lo que ella hace y decido ir y estudiarlo. Ujú. Pero en ningún momento dijiste, voy a quitárselo, Ajá. ¿no? Que en muchos papeles de villanos en telenovelas, películas, y eso es, te lo voy a quitar, lo voy a Ujú. obtener de ti. Ahora, una cosa es quitártelo y otra acercarme a alguien, ¿no? Y decirle, oye, ayúdame, sé mi mentor, o quiero ganar lo mismo que tú. Me acuerdo de la película de Lobo de Wall Street, Ok. en donde Leonardo DiCaprio conoce al personaje de, oh, ese muchacho que es muy simpático.
No me acuerdo ahorita su nombre, pero es este cuate que le dice cuánto gana y dice, no es cierto que ganas eso. Y Leonardo DiCaprio le dice, sí, yo gano eso. Me dice, si me enseñas un cheque ahorita o una evidencia de que tú ganas eso en este mismo momento, renuncio de mi trabajo y me voy a trabajar contigo. ¿Mm? Y saca él un cheque que le acaban de pagar, se lo enseña y en ese momento se va a un teléfono público, llama a su trabajo y renuncia. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque él quiere obtener eso de él y lo ve como un mentor, pero no quitándoselo, sino como, como dicen, arrimándome a buen árbol, ¿no? Ujú. Entonces también podemos hacer nosotros eso, como decir, uy, yo quiero ser como mi amigo, yo quiero ser como esta persona, ¿qué está haciendo o qué hizo esa persona para copiarla, para hacer lo mismo, para seguir sus pasos? Bien, cuando hablamos en ese sentido, Rafa, y que volvemos a este tipo de envidia, pudiéramos decir, qué bonito, ¿m? Qué bonito que yo pude experimentar esa envidia, por así decirlo, que yo, para mí es una palabra muy fuerte. Ujú. Y cuando viene a mi mente la envidia, pues digo yo, no, yo no quiero tenerla, ¿no? Aunque Ujú, puede ser que la haya tenido y la haya manifestado en positivo. Yo me considero una mujer cero envidiosa. A mí me da mucho gusto que a la gente le vaya bien. Jamás deseo que le vaya mal, nunca. Es muy raro que yo tenga esa emoción o ese sentimiento, porque creo que todos tenemos derecho en la vida a, a las mejoras como seres humanos, porque están al alcance de nuestra mano. Solo es cuestión de decidirlo. Y bueno, quizás a lo mejor voy a lograr ciertas cosas de la vida, quizás no voy a tener a lo mejor tal cual la vida de esa persona, pero esa persona, como lo dije hace rato, hizo que yo tuviera un efecto positivo. ujú, Y cuando hablamos en ese sentido, pues Rafa, pues está fregón. Ojalá todos pudiéramos tener envidia positiva, pero ¿qué crees? Que existe más la envidia negativa que la positiva. ujú, Y entonces, cuando hablamos de la envidia negativa, pues eso sí es doloroso porque llega a afectarte, te afecta terriblemente, ¿no? Aunque sabes una cosa, también he aprendido cosas. Y muchas veces, para mí, el que alguna persona pudiera experimentar cosas negativas de mí, por ejemplo, que pudiera querer truncarme alguna situación, que lo han hecho muchísimas veces en mi vida, que he llorado, como no tienes idea, a mares, porque me han bloqueado, porque no se me ha dado un trabajo, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero al final digo yo, bueno, esos envidiosos son instrumentos de Dios, porque literal te bloquean para que tú no llegues a ese camino porque hay una cosa mejor para ti. ujú, Entonces yo siempre voy a decir que cuando tú me generes un daño a mí, me vas a hacer un favor, porque entonces quiere decir que me estás empujando a que yo mejore, ujú, porque no me voy a quedar ahí llorando, sino que voy a aceptar el proceso y digo, ok, bueno, esto no es para mí. Ahí es cuando aceptas el proceso y dices, me estás poniendo trabas aquí, me estás poniendo trabas acá, me estás poniendo el pie, como por ahí dicen, para que yo no logre algo, una cosa, no lo sé, un trabajo, no lo sé, algo que yo quiero realizar o que me gustaría tener. Entonces, a mí me ha pasado mucho en mi vida que hay personas que han sido muy malas personas, pero ya las perdoné. Y las perdoné porque entendí que esas personas fueron instrumento para que yo me moviera del lugar y fuera la persona que soy en este momento. sí. Bueno, que aquí creo que estamos hablando de tu actitud, Ujú, ¿no? Y que es una excelente actitud como el decir, ok, estos problemas o estos obstáculos que se me presentan, no me voy a derrumbar, no voy a lo mejor, no sé, a lamentarme, a victimizarme, sino que lo tomo como, no sé, ah, me tiene que ir mejor, me tengo que mover de aquí, tengo que buscar otro camino y lejos de desmotivarte, al contrario, te motiva, ¿no? Está súper bien.
Ahora, tienes razón, porque estamos hablando de qué es la envidia y cómo debería de ser y cómo deberíamos de tomarlo. Pero las cosas que en realidad pasan, o sea, las cosas que pasan cuando hay envidias, es que la gente busca obstaculizarte, que la gente busca quitarte las cosas. Por ejemplo, se escucha mucho, me encanta Facebook, porque ahí como que la gente nos enseña mucho de su vida, ¿no? Cosas que antes nos enterábamos, si Ujú. alguien nos la contaba, ahora ya tenemos las puertas abiertas al chisme. Y Sí. de repente escuchamos cosas e historias, ¿no? En donde se quitan al novio, se quitan o se dan trabajos, como decías. Y ahí sí podemos ver cómo funciona mucho la envidia, ¿no? Ujú, Cómo las personas se hacen daño a través de la envidia. En algún momento escuché, yo no creo en la brujería, pero hay mucha gente que sí. E incluso sabemos que mucha gente va al brujo antes de ir al psicólogo. ujú. Este, No lo que hagan. no lo hagan. Pero lo que he escuchado, lo que escuché y se me hace como muy interesante, es algo así como de que la envidia es una de las peores brujerías, Ujú, ¿no? Que era lo que decían. Y si hay gente que hace brujería, cuando van, me refiero a que se paran de su cama, salen a la calle, llegan ahí al mercado donde está el brujo o la bruja y le pagan dinero, se están gastando todos sus recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, ujú, para hacerle daño a alguien por la envidia. ujú. Fíjate, eso que estás diciendo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y ahí te preguntaría yo, ¿es pecado la envidia? Pecado. No me acuerdo, a ver, están los pecados capitales. Ahí Ujú, viene la envidia, ¿no? ¿O no? ujú. La Y luego fíjate, lujuria. porque si nos pusiéramos a leer la Biblia, yo literalmente nunca jamás en la vida la he leído, nada más escucho Sí. a personas que la han leído y todo eso, y pues me encanta que lo hagan y me encantaría en algún momento de mi vida poder leerlo. Cuando lo he querido, cuando la he querido leer, pues la verdad no la entiendo. No la entiendo, pero bueno, yo he intentado, ¿no? Entonces, dice en ese sentido que la envidia Sí. conduce a una muerte espiritual. Sí, la Ajá. envidia es uno de los 7 pecados capitales. Entonces, fíjate, porque la envidia existe en todos lados y existe Sí. en uno de los lugares donde más envidia hay es en las religiones, en las iglesias. Sí. Y me consta, perdónenme señores y señoras, pero estuve muchos años en la iglesia y me di cuenta de muchas cosas. Y eso no quiere decir que una iglesia o las religiones sean malas. No tengo nada en contra de ellos. Al contrario, hay a personas que les ha beneficiado, las han ayudado y eso está padre porque eran personas perdidas, eran personas que no tenían ayuda por ningún lado, que nadie creía en ellas y me encanta, ¿ok? Pero, como tú comentas, hay personas que se dedican a hacer tanto daño que se toman el tiempo Mm, de comprar velas, de ir a mercados por ramas, ir a pagar dinero que quizás no tienen y piden prestado para hacer una brujería, porque ellas creen o ellos creen que tal persona te hizo daño, pero bueno, la brujería para mí como tal, pues para mí ujú, no existe. ujú, Yo así lo menciono, ¿no? ujú. Pero las energías sí, porque nosotros somos seres humanos llenos de energía, buena y mala. Dijera una cuñada mía, un día que estaban platicando sobre la brujería en una reunión que le habían hecho a una amiga de nosotros, en la reunión estaba platicando, entonces que una trabajadora de mi amiga le dijo, es que te estaba haciendo brujería. Y les digo yo, no, yo no creo en la brujería. ¿Cómo va a ser posible que pues que pienses eso o que te creas eso? Creo en las energías. Y mi cuñada dice, pues por eso puede ser una Sí. brujería. Porque tenemos tanto poder energéticamente hablando que podemos, ¿verdad? Mandar toda esa frustración, todo ese enojo, toda esa amargura hacia una persona que literalmente no te está haciendo nada, pero crees tú que esa persona no merece cosas y tú las mereces. Entonces ahí se da una situación mental, mal rollo.
Y entonces empiezas tú a atacar a ese tipo de personas que muchas veces no te han hecho nada, solo porque son lindas, solo porque creen en Dios, solo porque son altruistas, solo porque son bonitas o solo porque son dedicadas, talentosas. Y dices tú, ah, caray, yo lo he sufrido mucho. Y si tú les dices, oye, eres envidiosa, ¿qué te van a contestar? Yo, ya quisieras, estás mal de la cabeza, yo que te voy a andar envidiando a ti y te Ok. van a sacar todas tus heridas, que son heridas del otro, obviamente, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas interesantes. Primero, no reconocen No, lo que están haciendo. Están sintiendo envidia y están buscando destruir a la otra persona. ¿Qué te dice esto? que es una persona que está insatisfecha con su vida, que tiene mucha amargura, que no ha querido reconocer o aceptar su vida y no ha hecho nada para cambiar. ¿Sí me explico? En Que ese son sentido, narcisistas. sí, claro, es un narcisista. Aguas, aguas, porque estas personas son destructivas. Hay que alejarse de ellas. Ahora, en la religión y afuera de la religión y en el gobierno y fuera del gobierno y en la escuela y en la empresa y en tu cuadra y en tu familia, va a haber personas narcisistas. Y debemos de tener cuidado con esas personas, con las personas narcisistas y con las personas que te envidian, porque te van a meter el pie y muchos son encubiertos. Te van a meter el pie sin que te des cuenta, te van a dar una buena cara, te van a sonreír y por la espalda te van a querer clavar un puñal, ¿no? ¿Cuántas veces no sabemos qué nos está pasando? No sé por qué me está yendo tan mal y después de un tiempo descubrimos, ay, pues es que esta persona me tiraba mala onda, me tiraba malas vibras, me envidiaba, me hacía brujería o hablaba mal de mí a mis espaldas, lo que sea. Pero nos damos cuenta de que había personas que nos querían hacer daño, ¿no? Sí, como te lo mencioné al principio, ¿no? Muchas veces el envidioso negativo quiere que pierdas lo que tienes. Y Ujú, muchas veces, pues sí, pierdes eso, pero ganas otras cosas, ¿no? Aquí se trata de ser pensantes, ¿no? De pensar, si voy y me agarro con esa persona que me está haciendo daño, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué quiere? A mí me han pasado muchas cosas y mis hijas, por ejemplo, a veces me han dicho, pues es que tú te quedas callada, no dices nada, no reclamas, no nada, y les digo yo, yo no voy a perder mi tiempo ahí, porque esa persona lo que busca es pelear y yo no quiero pelear. Yo quiero vivir en paz, yo quiero estar tranquila. Si ella tiene un tema conmigo porque yo no le he hecho absolutamente nada, pues que lo arregle ella con ella misma. Pero de mí no va a recibir ni ofensas, ni humillaciones, ni maltratos, ni brujerías, ni malas energías. Obviamente que en el momento te duele lo que te están haciendo, lo puedo reconocer. Pero entonces yo soy una persona que le gusta mucho pensar en qué va a pasar si yo respondo a esa ofensiva. Entonces, en ese sentido, yo digo, ellos, tú estás sana, deja que esa persona haga y deshaga. Entonces, es ahí cuando yo te digo, bueno, a lo mejor dentro de todo lo que hace, puede que algo de lo que esa persona hace haga que yo me tenga que mover de lugar porque es necesario para mi crecimiento y para mi evolución. Me ujú, gusta pensar desde esa perspectiva. Obviamente que hay envidias destructivas, malignas, que, ¿verdad? Hay personas que pues hacen muchas cosas, matan personas, hacen muchas cosas muy feas, muy horribles por la envidia. ujú. Claro. Ah, muchas veces en terapia yo tengo que explicarle a mis pacientes así como que, espérate, quien está en terapia eres tú, no la otra persona. Porque vienen y cuentan, es que mi esposo me hace, es que mi novia me hace, es que mi mamá, es que mi cuñado, es que mi vecino, ¿no? Y quisiéramos aquí en la terapia hacer algo para que la otra persona cambie, y eso no va a suceder. Mm, La mm. terapia es para la persona que viene a terapia y quien va a generar un cambio es la persona que está viniendo a terapia, la persona que está trabajando en sí. Y esto a muchos pacientes les cuesta trabajo entenderlo, pero cuando lo entienden, bueno, pues sufren menos, ¿verdad? Porque ya no gastan sus energías y sus recursos en querer cambiar al otro. Entonces, aquí y de lo que estamos hablando es como de dos cosas, ¿no? Cuando una persona
alguien más siente envidia de mí y cuando yo siento envidia. Y entonces, aquí creo que vale la pena que la gente como que entienda esta diferencia. Es decir, bueno, si la gente siente envidia de mí, no hay mucho que yo pueda hacer. No. Y hay, hablando de cosas que pasan, porque esto sí lo he visto. Hay personas que cuando son envidiadas, cuando otra persona siente envidia de mí, se hacen chiquitas Ujú. para que para no generar estas envidias, ¿no? Eh, Fíjate, Entonces, tú dime cosas que pasan cuando una persona tiene envidia. sufre, Ujú. sufre, muchas veces ese sufrimiento los lleva a preocuparse de más por Ujú. cosas que tiene o hace o logra otra persona. Y Ujú. entonces dejan de disfrutar su propia realidad, su propia vida, sus propias actividades. Sí, sí, hay una situación, yo lo he experimentado en terapia, cuando llegan las personas que tienen envidia, tienen pensamientos negativos, catastróficos, generan ansiedad, generan depresión, generan muchísimas cosas Ujú. que los sumergen en un hoyo y se sienten terriblemente mal, quizás hasta se sienten culpables, ujú, de experimentar eso que muchas veces no quieren sentirlos, pero llega a tal grado la impotencia de esa persona que sobrepiensa e imagina, disvaría. Entonces ahí tenemos que tener pues hay que sí que los focos bien encendidos porque necesitamos entender que necesitamos respirar, pensar de manera positiva. Quizás a lo mejor en ese momento pues estás muy enojado, pero sabes una cosa, podemos autorregularnos. Podemos calmarnos, podemos decir, a ver, tranquila o tranquilo, cálmate. Este es una situación que no puedes controlar porque pues ya se dijo, ya se hizo y quien va a sufrir las consecuencias eres tú, porque lo que quieren algunas veces las personas es alterar tu vida, es que tomes malas decisiones, es que te desvalorices para poder decir, ya ven, lo que dije es cierto, esa persona está loca porque actuaste como loco. Es inestable. Ajá, ahí como lo dices tú, ¿no? Son personas narcisistas que te la voltean Y buscan hacerte quedar mal. y buscan hacerte quedar mal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esas personas? Te critican, te limitan, este, quieren llegar a que tú te equivoques una y otra vez. Por eso yo siempre digo, aguas, cuando tú sientas que quieres agarrar de las greñas a alguien, cuenta hasta 1000 si quieres, porque el contar hasta 1000, por así decirlo, te va a poder generar a ti una situación de reflexión. Pero si tú enloqueces y escuchas solamente tu coraje o tu sensación de impotencia, te va a llevar a darle la razón a esa persona. Y hablas de algo que es clave, el tener conciencia, el generar conciencia. Ya, yo no me meto a discutir. Una regla que tenemos en la terapia es no discutas con tu paciente, ¿no? Entonces, yo por eso no me pongo a discutir, pero hay pacientes que me dicen, yo no siento envidia, yo nunca siento envidia. Ujú. Bueno, yo soy de la creencia de que todos sentimos todas las emociones y sentir una emoción no nos hace ni buenas personas ni malas personas. Entonces, llegar a la aceptación de sí, claro que he sentido envidia, claro que he pensado en matar a alguien. Una cosa es Ujú. pensarlo y otra cosa es Así es, hacerlo. así Qué es, bueno que lo pensaste y qué bueno que lo estamos hablando, porque eso así es. significa que no lo hiciste, si no esta plática la Exacto. estaríamos teniendo en el reclusorio norte, ¿no? Entonces, pensar ciertas cosas, sentir no nos va a hacer ni buenas ni malas personas. Entonces, Ujú. sentir envidia no me hace malo. Lo que me puede hacer malo es lo que yo haga, la respuesta que yo tenga acerca de la envidia. Porque con todas las emociones nosotros damos respuestas y esas respuestas pueden ser adecuadas o inadecuadas. Entonces, si yo siento envidia y esta envidia, yo siento envidia de mi amigo,
porque está bien fuerte, porque lleva años en el gimnasio. Y esta envidia me motiva a admirarlo y a meterme yo al gimnasio para también estar fuerte, que bueno, es una respuesta adecuada a esta envidia que estoy sintiendo. Pero si mi envidia es inadecuada, y entonces le digo a mi amigo, ay, pues te ves mal, ¿eh? O sea, como que ya hiciste demasiado ejercicio y ya no le vas a gustar a nadie, hasta, no sé, algún comentario destructivo que a lo mejor busca disminuirle su autoestima y que se sienta avergonzado consigo mismo, lo que llaman el body shaming. Ujú. Este, esa es una respuesta muy inadecuada. Entonces, Fíjate, depende. Ahora, una emoción no me define. ujú, Tenemos emociones como dominantes. Y esto lo plantean en la película de Intensamente, ¿no? Hay personas ujú, que tienen la alegría como emoción dominante, el caso de Riley, por lo menos en la primera, y otras como, creo que la ira es la emoción dominante del papá, ¿no? No me acuerdo bien, pero puede ser que cada quien tenga una emoción más dominante. Entonces, yo siento envidia, yo, Rafael, sí siento envidia, pero no es mi emoción dominante. Y ujú, además yo siento envidia, pero yo no busco destruir a las personas. Yo ujú, siento envidia y digo, oh, eso sí lo quiero, o siento envidia, pero yo no haría todo eso para conseguirlo. ujú. Por ejemplo, yo puedo sentir envidia de alguien que compró un coche, pero digo, yo no me metería un crédito para estar pagando los 5 años, entonces me gustaría tener el coche, pero no la forma en la que lo Pero consiguieron. no me quiero sacrificar de No esa me quiero manera. sacrificar, entonces puedo seguir adelante tranquilamente, Ujú, ¿no? Entonces hay que ver cómo respondemos ante esa envidia y no pensar que una emoción nos define. Puede ser dominante y si yo veo que esta emoción es dominante y no me siento a gusto con ella, porque como tú, Selena, decías hace rato, me está lastimando, ay, pues no vivas con dolor, no vivas sintiéndote lastimado. Haz un cambio de pensamiento, ten un cambio de actitud. No sabes cómo, ven a terapia, te vamos a ayudar a saber cómo. Pero no necesitas vivir así, como esas tías envidiosas, chismosas, ¿no? Que están todo el tiempo envidiando, no necesariamente es algo gravísimo, pero que están chingue, chingue, chingue toda la vida. Ya no quieres ni ir a las cenas de Navidad porque ya sabes que ahí va a estar tu tía, que te va a estar haciendo comentarios ¿no? Envidiosos. Entonces hay muchas maneras de manejarlo, tanto como si son otras las personas, como si es uno mismo. Y esta parte yo decía, tenemos que identificarla. ¿Soy yo el que está sintiendo envidia? Pues entonces tengo que ver qué voy a hacer con esta envidia. ¿Para qué me sirve sentir envidia? De forma positiva, constructiva. fíjate, eso que tú dices, ojalá que todos pudiéramos entenderlo, ¿no? Pero no es así. Nuestra Ujú. realidad es que este es un mundo y el mundo tiene muchas cosas buenas y no tan buenas, Son cosas pudiéramos con decirlo en patas. ese sentido, ¿no? Cosas buenas y cosas no tan buenas, cosas positivas y cosas negativas. Sí. Muchas cosas, muchas veces, y te lo digo, eh, cómo es tan grande la envidia de algunas personas que hacen que te sientas desvalorizado o que te sientas avergonzado Ujú. de ser quien eres, porque muchas veces no haces nada, ¿sí me explico? No Sí. tienes nada y te están envidiando. Y dices Solo tú, por existir. pero qué chingados me envidian. O sea, Oye, hay personas que envidian porque fuiste el primer nieto. O porque fuiste el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto. No, mi abuelito, paterno, nos quería mucho a mi hermano y a mí. No más porque sí. O sea, simplemente le agarró el amor por nosotros más que por otros nietos. Y eso generó envidias en la familia. Y cuando mi abuelito murió, pues las cosas se voltearon, porque fue, pues ahora va la nuestra. No de manera explícita, pero sí de forma sistémica, ¿me entiendes? Entonces, como que de repente, sin deberla ni temerla, pasas pues del cielo al infierno, ¿no? Pasas de ser el consentido a ser el como relegado. Y dices, bueno, ¿y yo qué hice yo? Pues yo nada te más la fui voltearon. lindo, ¿no? Fui un bebé lindo. Y Así ya. es, te la voltearon, ¿no? Pero fíjate, yo recuerdo, porque a mí me ha pasado mucho en los trabajos, que he tenido muchísimos trabajos, y
yo trabajé muchos años en CEPIC, lo comenté en el primer podcast, y yo me acuerdo que trabajo que llegaba, hijo de su madre, cómo me hacían sufrir. Decía, pues, ¿qué hago? Pues, ¿cuál es el problema que pasa? ¿Por qué quieren hacerme daño? O cosas así, ¿no? No con el afán de sentirme víctima, pero yo siempre he sido una mujer muy alegre y soy muy transparente, y tú me conoces, Rafa. Sí, O sea, lo que es. lo que es. Lo que es, ¿no? No, o sea, yo soy pura risa, puro show. Como Sí, dicen mis hijos, la Netflix, sí, porque la Netflix. la neta. Ah, la neta. Órale, qué lindos. Ah, bueno, entonces en ese sentido, dices tú, pues, ¿cómo tendría que ser yo para que no me estén lastimando de la manera en que me están lastimando? Ajá, Entonces, o sea, ¿tengo que dejar de ser yo? ¿Tengo que dejar de ser Selene? ¿Tengo que actuar? Pues dije yo, pues no, porque esa parte de la que mm, he experimentado durante toda mi vida y en la que yo he tenido que salir adelante, pues esa es la Selene que soy. claro, Entonces, yo creo que esa Selene no es una Selene que esté mal. Quizás está mal para muchas personas porque a lo mejor pues no pueden ser quizás tan transparentes o tan ellas mismas, y bendito Dios, yo sí, sí lo soy, pero jamás ando de agresiva, yo jamás ando de metiche, jamás ando metiéndome con las personas, nunca. Yo soy una persona tan respetuosa, Rafa. Pero bueno, lo hemos podido observar en lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, hemos tenido experiencias cuando estuvimos como en el doctorado, a mí me llama mucho la atención porque es que nos sentaban y dile a fulana lo que piensas de ella, ¿no? sí, Y me acuerdo que me tocó con una hermosa colega que me dijo, es que Seleni, cuando yo te veía me causabas conflicto. Y dices tú, pero ¿por qué? ¿Qué te hice? Yo, no, pero yo la dejaba hablar. sí, claro. Me dice, es que eres una persona, dice, que siempre haces lo que quieres, dice. Fíjate lo que me dijo, pero jamás lo haces atropellando a alguien. Eso me dijo. Y eso, para mí, con el trayecto de nuestros encuentros durante el doctorado, me dijo, Ujú. fue muy fructífero para mí, fue algo enriquecedor porque siempre te va bien, me dijo, ¿no? Aparentemente ella lo pudo describir así, ¿no? Y me encanta tu autenticidad, dice, me encanta esa parte de ti que logras lo que quieres, pero no sacrificas a nadie. Eres perseguidora de sueños. Entonces, a mí me molestaba esa parte de ti, pero yo entendí que a mí me gustaría ser como tú. Claro. Fue lo que ella me dijo, ¿no? Entonces yo pues sentí, me conmocioné, me conmovió y le dije, hermosa, tú tienes muchas cosas preciosas y pues yo soy así. Entonces me dice, sí, pero muchas personas pues no lo pueden ver desde esa perspectiva, ¿no? Entonces todos tenemos algo hermoso en nuestra vida. Necesitamos voltear a ver qué es lo que sí tenemos y aceptar quiénes somos y dejar de estar viendo lo que el otro tiene, porque eso es pura infelicidad. Entonces eso nos va a acarrear sufrimiento, nos vamos a torturar toda nuestra vida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo puedo yo prevenir, por ejemplo, el tener envidia, Rafa? ¿Cómo combato yo la envidia? Pues yo me imagino que pues ejercitando la conciencia y Ujú. sabiendo quién soy yo y qué cosas buenas y positivas tengo, sin tirarte al piso, porque muchas personas van a decir, no, es que yo no tengo nada positivo, generando una situación de ser víctima, ¿no? Ante la vida y ante las circunstancias, pues que se Ser víctima presentan, ¿no? o de autodesconocimiento, que también Sí, lo hay mucho. sí, entonces, yo siempre he dicho que la gratitud Ujú. debe de prevalecer siempre en nuestra vida porque él es el antídoto de la envidia y de otras muchas frustraciones
que puedes tú experimentar en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitamos nosotros prevenir la envidia? Pues establecer metas a corto plazo, si tú quieres. Quizás a lo mejor esa persona que está teniendo mucho éxito, o chécate qué está haciendo. A lo mejor no vas a hacer el mismo negocio que esa persona o no vas a tener la misma personalidad que ese ser humano, pero, pero si te revisas y si generas conciencia, puedes empezar a amarte, a quererte, a disfrutarte y a darte cuenta que puedes tener muchísimas cosas, quizás no iguales que la otra persona, pero esas te van a llevar a enfocarte, a ser una persona de bien, a ser una persona reconociéndote tus logros, tus avances y dejando de observar lo demás, porque ese es el problema más grande que el ser humano tenemos, estar viendo lo que no debemos. Entonces necesitamos voltear a vernos, aplaudirnos, porque seguramente cualquiera de ustedes que me esté escuchando ha hecho cosas importantes que a lo mejor a otra persona se le facilitan, pero desde el simple hecho que te ha costado hacer algo, es un logro importante y significativo en tu vida. Entonces creo que ese sería uno de los grandes remedios de no estar generando envidia. Cada quien es como es. Y yo de verdad, y lo veo en el consultorio, y tú lo ves, Rafa, sinónimo no es dinero de felicidad. Y eso no quiere decir que el dinero sea malo, no lo es. Pero a veces las personas maximizamos el dinero. Y si supiéramos qué está viviendo esa persona, te aseguro que no ibas a querer su dinero. Muchas personas pueden pensar que tú eres uta, mega feliz, o que yo soy uta, mega feliz. Soy una persona común y corriente como los demás. Tengo mis situaciones en las que tengo que trabajar, en las que todavía necesito, como dicen, pulir. No soy mejor que todo el mundo, tú tampoco lo eres, ni el mundo en general es mejor que nosotros. Creo que cada quien tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y valorarnos para poder nosotros ejercitar conciencia y dejar de estar envidiando al otro y haciéndole daño al otro. Pues, ¿qué es eso? Eso no está bien, no es correcto, no es adecuado. Y no es mentalmente sano. No, Estoy buscando hacerle daño a los demás. no es sano. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Generar gratitud en nuestra vida. Generar gratitud con mayúscula. Sentirte bendecido, agradecerle a Dios. Necesitamos ver lo que sí tenemos, no lo que no tenemos. Ujú. Necesitas darte cuenta que en la mañana te levantas, estás sano, puedes hacer muchas cosas. Las personas que estamos sanas, porque yo de verdad, yo tengo muchos años viendo desde que yo entré a trabajar a CEPIC. Yo me acuerdo, Rafa, que yo iba a unas colonias muy pobres, demasiado pobres, y tenía que ir a entrevistar a personas que tenían hijos con discapacidad. Había veces que me topaba con familias que tenían 3 hijos con discapacidad y yo decía, ¿y qué mundo es este que yo no conozco? Y allá se están peleando por tener un carro, traer unos tenis de los más caros, cuando realmente hay un mundo con una gran necesidad de este lado. Entonces yo me enfocaba y decía, y sufría, y me deprimía. Y de hecho decía, yo ya no quiero trabajar en esto, porque veía mucha tristeza, mucha pobreza, mucha desolación, y yo no quería ver eso, porque yo empecé a ver que yo era una persona que vivía desde el privilegio, y desde el privilegio quiere decir que nadie de tu familia está enfermo desde esa manera. Ese sería el privilegio, que tenemos salud, bendito Dios. Ujú. Sí, bueno, Ya los regañé a todos. y yo como que añadiría, dijiste generar gratitud, yo diría practicar gratitud, practicarla, hacerlo de manera activa, de manera consciente, porque sí, como lo dices, el practicar la gratitud es hacerme consciente de lo que sí tengo
y de que hay muchas cosas de las que puedo agradecer. Y muchas veces cuando toco este tema en terapia, la gente no sabe y dices que no tengo nada que agradecer o no he hecho nada, no he logrado nada. ¿Y eso qué es? Falta de conciencia, porque como lo dijiste, todos hemos hecho cosas, todos hemos logrado cosas, solo falta que nos miremos a nosotros mismos y nos lo reconozcamos. Todos lo hemos hecho. Simplemente ahorita tendí mi cama y lo hice muy bien. Ay, bueno, si esa es una tontería. No, no es una tontería, güey. Reconócetelo. Es algo que tú hiciste. Si no te lo reconoces tú, ¿quién lo va a hacer? Entonces sí hay que reconocernos hasta lo más mínimo porque ahí es donde empezamos. Y hay que recordar que la gratitud nos lleva a reconocer nuestros logros y nuestros logros es lo que llena lo que crea nuestra autoestima. Y si nosotros no tenemos una autoestima sana, entonces emociones como la envidia, pues nos van a hacer mucho daño y nos van a llevar a tomar decisiones inadecuadas, como decíamos hace rato, que nos van a generar mucho dolor, mucha angustia y a tomar estas decisiones inadecuadas, como por ejemplo quererle hacer daño a alguien. Y eso de quererle hacer daño a alguien, decía, no es mentalmente sano. ¿Qué es lo mentalmente sano? Pues agarrar esta envidia y decir, bueno, yo esto, ¿cómo lo utilizo para construir algo? Para mí y para los demás. Que nos haga felices a todos. Que nos haga bien a todos. Es un desafío. Claro. Esto que tú estás diciendo es un desafío. El que nosotros generemos pensamientos positivos, el que dejemos en paz a la gente, que cada quien su vida y que nosotros empecemos a voltear a vernos a ver qué vamos a hacer, porque no podemos estar viviendo de esa manera. La vida es muy corta. No sabemos si vamos a estar mañana, damos por hecho de que vamos a tener salud o que vamos a despertar. Necesitamos que a lo mejor nos pasen cosas malas para aprender. No creo que eso sea adecuado. Obviamente que no estamos exentos a que nos pasen cosas y aunque hay gente muy buena en la vida que también le pasan cosas, no necesariamente a la gente que no hace cosas buenas, pero ¿qué necesitamos hacer? Generar autoestima, esa sería la primera. Ujú. Generar autoestima, porque si la otra está bonita, pues está bonita. Si la otra es más inteligente que yo, pues es inteligente. Si la otra tiene millones, pues qué bueno, que le aprovechen, que los Su disfruten y que los belleza, compartan. su belleza, su inteligencia, su resplandor, no me hace menos. Habría que ver porque una persona siente que la belleza de alguien más, la inteligencia de alguien más, me hace menos, ¿no? Sí, claro, porque siempre, mira, todos los seres humanos vamos a tener heridas siempre. Y cuando hablamos de la envidia, pues sale una herida, ¿no? O muchas. Sí. Entonces necesitamos ser conscientes de que cada vez que vayamos a juzgar a alguien, a acusar a alguien, a desprestigiar a alguien, volteemos a vernos a nosotros, ¿verdad? Generemos conciencia de si nosotros somos perfectos, Ujú. porque eso destruye a las personas, aunque algunas las ayuda. Ya te dije hace rato, ¿no? Nos ayudan a muchas, les agradezco. Eso no quiere decir, pues, que yo quiera que me estén haciendo daño, pues ni modo, yo tomo las cosas positivas porque me gusta tomar las positivas, porque me siento bien, ¿verdad? Acariciándome y diciéndome, Selene, ¿sabes qué? Esto va a pasar. Dale tiempo al tiempo y vas a ver que te vas a encontrar con algo mejor. Y bueno, les agradezco también a esas personas que me han puesto el pie durante muchos años porque, pues, estoy lejos de ellas. Gracias. Gracias. Claro. Y bueno, este no es un podcast de religión, es de psicología, Ujú. pero con lo que estabas diciendo ahorita, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso habla de una autoconciencia, Sí. ¿verdad? O sea, primero revisa lo que estás haciendo tú y luego ve a molestingar a los demás. Entonces, creo que ese es básico, el tener esta conciencia. Una persona que siente culpa, una persona que sufre por la envidia, ya Ujú, está teniendo una conciencia de que tiene envidia, de que se siente mal, de que hay cosas que están saliendo mal. Y luego viene la aceptación, ujú. el aceptar que estoy sintiendo envidia, aceptar que no estoy pasando por un buen momento, aceptar que no estoy generando las condiciones adecuadas para sentirme bien. Y esto me va a llevar
al cambio. La aceptación es la clave del cambio. Así de sencillo. Así es, por eso te decía que era un desafío desde el momento en que estás aceptando que algo o alguien te está generando malestar por sus triunfos. O sea, yo te lo digo, Rafa, yo soy, como dice una amiga mía que se llama Carla, te mando besos, hermana, me dice, es que amiga, tú eres muy ingenua, me dice. Le digo, lo que pasa es que yo no quiero generar maldad dentro de mí. ¿Para qué? No tiene Sí. sentido. La que va a sufrir voy a ser yo. ¿Sí? Acuérdate del karma. Yo lo tengo comprobado eso. Tú haces daño y a los 5 minutos se te regresa. Le hiciste un favor a la otra persona. ¿Es en serio? Sí. Entonces necesitamos entender que debemos de ser más libres, debemos de ser personas que seamos mm, conscientes de que nosotros pues no somos perfectos y que vamos a, como dijiste hace rato, a sobrevivir, pero no vamos a sobrevivir a pisando al otro, o dañando al otro, o crecer quizás, o tener algo quizás, dañando a otra persona, desprestigiándola. ¿Sí me explico? Entonces, aquí se trata del amor que tú puedas experimentar hacia ti mismo, de decir, oye, ¿sabes una cosa? Pues, no me estoy sintiendo bien en este momento. Tú a ti mismo, no a las personas, ¿no? Ujú. No me estoy sintiendo bien en este momento porque estoy generando algo que no quiero sentir, que no quiero reconocer como parte mía, porque eso es algo que llegó y que no quiero vivir frustrada o enojada o amargada porque hay algo que no se me dio o que no es para mí. La clave está en aceptar que hay cosas que vamos a tener y que hay cosas que no vamos a poder tener. ¿Por qué? No lo sé, porque así tocó. Por más que te esfuerces o por más que quieras, si no es para ti, no es para ti. Y lo que es para ti te va a llegar de manera natural, por destino. Así lo pudiéramos decir en ese sentido. Es correcto. Selene, me encantó que habláramos de esto. Y bueno, pues son cosas que pasan. A todos nos pasa sentir envidia, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho escuchar a los estoicos, ¿no? Ajá. Y los estoicos hablan de que ellos insisten en que nosotros nos concentremos en nosotros mismos y que dejemos al mundo y al universo lo de los demás. En ese sentido, pues es una invitación a ocuparnos, ¿verdad? De ser mejores personas, de ser mejores individuos, de generar amor a los demás, ¿por qué no? O sea, vamos, como te dije hace rato, desafiándonos a nosotros mismos y cuando estemos sintiendo esa envidia negativa, detenernos, cuestionarnos y decir, por qué yo tengo que tenerle envidia a esa persona? Ujú. Porque a lo mejor esa persona tiene ese reconocimiento, pues se esforzó, se lo merece. Quizás yo no he hecho lo suficiente, o a lo mejor hice lo suficiente, pero bueno, acepto que ese reconocimiento no era para mí, con tanto que me esforcé, ni modo, porque siempre hay un mensaje oculto en las Sí. cosas, siempre, y no necesariamente tiene que ser negativo. Entonces, la envidia es un sentimiento inútil muchas veces, Rafa, cuando es para dañar, porque al Ujú. final salimos dañados nosotros mismos y eso no nos permite avanzar. La envidia nos sirve, pero hay que fijarnos cómo respondemos a la envidia, ¿no? Tener respuestas adecuadas. Así es, porque pues es una emoción, es un sentimiento, son las dos cosas. Ujú. Entonces, cosas que pasan por andar sintiendo envidia, pues te vas a sentir muy desagradable Sí. cuando la andas haciendo de que no debes hacer cosas que no están bien. Debemos querer a todas las personas y aceptar a todas las personas tal cual, ayudarlas, ¿verdad? Si vamos a decir algo que sea algo positivo, algo tierno, algo amoroso. Y si no, no decir nada. Muy bien, ¿Cómo Selene. dicen? ¿Cómo dicen? Cierra la boca y tira el candado bien lejos. Ah, ¿O no, Rafa? así es.
Entonces, ¿cómo vamos a quedar con la envidia? Yo ya estoy como si fuera maestra, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar con la envidia? Aceptarla, Así es, reconocerla y trabajarla. claro, pero que sea en Y convertirla en admiración. Sí, claro, Hay que que convertirla en sea, admiración. sí, que sea algo que nos lleve a la cúspide, a la cima. Y bueno, hay cansancio de aquí hasta allá, pero luego la recompensa está padre. Sí, Y entonces, Rafa, pues piénsala bien con el coche nuevo. todavía no es momento, todavía no es momento. Ya llegará. Sacrifícate. Sé igual de aventado que yo, luego ya no ando durmiendo por andar siendo tan aventada. Hay que esperar el momento adecuado. Oye, por andar de envidiosa. Pero bueno, Está no bueno, le estamos Selene. haciendo daño a nadie, al contrario. Exacto. Ujú. Bueno, pues te agradezco muchísimo y recordarle a la gente que son cosas que pasan. Son cosas que pasan y nos vemos pronto. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Les mandamos muchos besotes. Hasta luego, que estén bien. Gracias por ver Adiós. el podcast. Bye. Y esto, al igual que todo lo demás, son cosas que pasan. Así que terminemos por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, ya que con esto nos ayudas muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos verte pronto.